Me parece que la historia de Love the Way You Are es un poco diferente a tus típicos dramas románticos. Es por eso que decidí intentarlo, aunque no soy un gran fan de Derek Sang. Además, es solo un drama de 24 episodios que se adapta bien a una comedia romántica. Ciertamente hay algunas lecciones positivas que se pueden aprender de esta historia y estoy bastante seguro de que muchos de los que han sufrido problemas de peso podrían relacionarse con el personaje femenino principal. Pero, es un gran drama en términos de valor de entretenimiento. La revisión de Love the Way You Are a continuación intentará explorar este aspecto del drama. Don Sieng es un chef exitoso con su propio grupo de restaurantes y negocios llamado Chin Corporation. Si bien proviene de una familia rica, tiene una relación tensa con su madre. Su padre también era chef, pero murió hace muchos años en una explosión en su restaurante. Don Sieng ha perdido su sentido del gusto y confía en la precisión científica para crear deliciosos platos. Puede ser distante y no tiene interés en el sexo opuesto, excepto Eva. Eva es una modelo mejor calificada. Pero también esconde un gran secreto que si se expone le costaría su carrera. Ella sufre de una enfermedad rara que hace que se convierta en grasa en cuestión de minutos y consume alimentos de más de 1000 calorías por día. Su pasado como una chica gorda y su relación fallida con Don Sieng ha resultado en muchas inseguridades y equipaje psicológico. Pero también la ha convertido en una mujer decidida y ambiciosa. Xiao Nan es el gerente de Eva. Se conocen desde los días de escuela y se tratan como hermanos. Xiao Nan es protectora de Eva y es la única que conoce su secreto. No le gusta a Don Sieng por cómo había tratado a Eva en el pasado. Su interés amoroso es Shi-Ren. Shi-Ren es el director de comunicaciones de Chin Corporation. Ella es una adicta al trabajo y ayuda a resolver la mayoría de los negocios de Don Sieng, así como los problemas personales. Su trabajo la pone en contacto con Xiao Nan, a quien no le gusta mucho al principio. Niao es el secretario privado de Don Sieng. Parece inocente e inofensivo. Recibirá órdenes de su jefe tanto para sus negocios como para asuntos privados. Rebecca también es una top model y rival de Eva. Ella es una intrigante que no duda en derribar a otros para obtener lo que quiere. Rebecca tiene sentimientos por Don Sieng, pero es un amor unilateral. Don Sieng y Xuan Xuan solían estar en la misma escuela secundaria. Xuan Xuan era una chica gorda que desarrolló sentimientos por el rico y guapo Don Sieng. Pero terminó siendo castigada y humillada frente a todos sus compañeros de escuela, lo que la dejó sintiéndose odiosa hacia Don Sieng, quien no hizo nada para protegerla. Esto también la hizo incapaz de enfrentar su pasado, lo que la llevó a esforzarse por convertirse en una Eva delgada y bonita de hoy. Eva es ahora una top model, pero tiene una enfermedad rara que hace que engorde casi de inmediato una vez que come por encima de una cierta cantidad de calorías por día. Este es su secreto bien guardado que necesita ocultar a todos. Cuando Don Sieng regresa a China para expandir su negocio después de pasar varios años en el extranjero, se encuentra con Eva nuevamente. Pero él no sabe que ella es Xuan Xuan ya que su apariencia ha cambiado enormemente. A medida que su interacción aumenta debido a las necesidades comerciales, parece desarrollar sentimientos por Eva, pero se siente culpable por traicionar a Xuan Xuan, a quien todavía anhela, como descubriría Don Sieng que Eva es Xuan Xuan. ¿El secreto de Eva será expuesto eventualmente? ¿Qué pasaría con su relación al final? Me encanta la forma en que estás terminando. Alerta de spoiler. Love the Way You Are tiene un final feliz que ve a Don Sieng y Eva casarse en el último episodio. Su madre también se da cuenta de su error y acepta a Eva tal como es. Xiao Nan y Shi-Ren también terminan juntos después de que este último tiene un susto de que ella moriría a causa de la leucemia. Sin embargo, eso resulta ser una falsa alarma. Pero el incidente obliga a Shi-Ren a ser impulsiva y a hacer cosas que quiere hacer, incluyendo estar con Xiao Nan. Esto nos abre la oportunidad para que Xiao Nan persiga a Shi-Ren cuando descubren que su diagnóstico de leucemia es simplemente un error. ¿Se expuso el secreto de Eva? Y la madre de Don Sieng se entera del secreto de Eva a través de una carta anónima enviada por Niao. Ella lo prueba en Eva en la víspera de una importante aparición en la pasarela. Como resultado, Xiao Nan convence a Rebecca de fingir ser Eva. Rebecca intenta engañar a todos escondiéndose detrás de una máscara. Niao luego envía un mensaje a todos para revelar la verdadera identidad de Eva como una chica gorda.
Cuando la prensa comienza a perseguir a Eva en busca de respuestas, ella admite valientemente que tiene un problema de peso y cómo la ha afectado a lo largo de los años. El dueño de la agencia de modelos, Jason, está enojado con Eva por mentirle, pero también la admira por sus habilidades de diseño. Entonces, después de que se expone el secreto de Eva, Jason le ofrece la oportunidad de diseñar su propia línea de moda. ¿Por qué Niao quiere venganza? El padre de Niao trabajaba para el padre de Don Cien en el restaurante. Su padre también murió en la explosión. La madre de Niao también tuvo dificultades para trabajar para la madre de Don Cien. Su madre murió más tarde debido a una enfermedad que dejó a Niao huérfano. Entonces, Niao odia a la familia Ruan y trabaja para que Don Cien encuentre una oportunidad para vengarse. Como sabe que Eva es el eslabón más débil de Don Cien, la apunta para hacer sufrir a Don Cien. Sin embargo, hay un giro al final. El padre de Niao es en realidad un ladrón de poca monta que había estado robando dinero del restaurante. En la noche de la explosión, fue atrapado robando dinero por el padre de Don Cien. Después de golpear al padre de Don Cien en la cabeza con una botella de vidrio, lo arrastró a la cocina. Mientras intentaba encender un cigarrillo, ocurrió la explosión y ambos murieron. Cuando Niao descubre que su padre era un ladrón, lo obliga a repensar su versión de la verdad. Don Cien también perdona a Niao, ya que este último ha sufrido mucho en su infancia. Le pide a Niao que administre el restaurante de su difunto padre que quiere reabrir. Niao acepta. A medida que Niao se reconecta con su pasado, también aprende a dejar ir. ¿Por qué ocurrió la explosión? Justo cuando pensamos que todo va bien con Don Cien y Eva, otro giro de la historia se desarrolla hacia el final. Eva descubre que ella es responsable de la explosión que ocurrió que mató al padre de Don Cien. Ella solía frecuentar el restaurante cuando era muy joven y estaba cerca de los trabajadores allí. Alguien activa su memoria y recuerda haber encendido la estufa de gas esa noche. Como resultado, ella rechaza la propuesta de matrimonio de Don Cien y huye. Cuando Don Cien logra encontrar a Eva, le dice que ella no tiene nada que ver con la explosión. También le pide a su madre que no culpe a Eva porque la verdad es que su padre estaba tratando de suicidarse esa noche. Eva encendió la estufa, pero Don Cien la había apagado después. El padre de Don Cien tenía un problema de deuda y culpó a su madre por negarse a ayudar. Su padre había encendido el gas esa noche y el encendedor del padre de Niao fue lo que causó la explosión. ¿Está Eva curada de su enfermedad? Sí, ella está curada de su rara enfermedad. Cuando la madre de Don Cien necesita una transfusión de sangre debido a un accidente, Eva interviene voluntariamente como donante. Pero para hacerlo, necesita estar por encima de cierto peso. Entonces, ella engorda para donar su sangre. De alguna manera, eso cambia algo dentro de su cuerpo y su enfermedad desaparece misteriosamente. Sin embargo, durante la ceremonia de la boda, Eva se muestra como gorda y delgada mientras toman sus votos. Supongo que esto es para enfatizar la moraleja de la historia, que Don Cien ama a Eva tal como es. Si hay algo que me gusta de Love the Way You Are es que la trama es única y refrescante para un drama romántico. Mientras que una chica gorda que se enamora de un chico guapo no es nada fuera de lo común en la vida real, la rara enfermedad que la hace transformarse de un tamaño a otro no lo es. Por lo tanto, es interesante ver cómo Eva engorda después de comer en exceso por encima de 1000 calorías y luego se adelgaza nuevamente después de unos días de dieta. También es reconfortante ver cómo Don Cien ama a Eva sin importar su tamaño. Supongo que nos enseña que el amor se trata de aceptación y tienes que amar a alguien tal como es. Sin embargo, también creo que no a todos les gustará esta trama porque parece extraño ver a la protagonista femenina principal cambiando el tamaño del cuerpo a lo largo del drama. Por lo tanto, ten en cuenta que te lleva un tiempo acostumbrarte si te gustan los romances ligeros más realistas como Bobo Squid. Personalmente, puedo aceptarlo después de los primeros episodios, pero lo que me aburre es la constante negación de Eva de que ella es Xuan Xuan y su rechazo a Don Cien cuando ya está claro que él conoce su identidad. Por lo tanto, para historias de amor con un tema poco común, preferiría The Romance of Hua Rong sobre Love the Way You Are. Actuación y química entre los protagonistas. Todos desempeñaron bien sus papeles aquí, incluida la segunda pareja. Si bien tengo la sensación de que hay un poco de sobreactuación en algunas escenas que involucran a la protagonista femenina principal,
sigue siendo aceptable dado que es una comedia romántica donde las reacciones tienden a exagerarse. Puedo pasar por alto ese defecto en el drama. Sin embargo, la química entre Derek Chan y Judy Chi es solo promedio para mí. Son agradables de ver como pareja, pero no hay química fuera de lo común aquí para que sea satisfactorio volver a ver sus escenas juntos a diferencia de, digamos, amor bien intencionado, sin importar cuán extraño sea ese drama en términos de historia. Y si estás esperando los besos, creo que no hay muchos de ellos a lo largo del drama que puedan hacer que tu corazón se desmaye como lo hacen de Love by Hypnotic. La mayoría de las veces, los besos son cortos ya que la cámara tiende a alejarse de ellos. Entonces, si disfrutas viendo el tipo de besos satisfactorios que son más prolongados, faltan un poco en este drama. Mi veredicto general. Love the Way You Are es un drama ligero y esponjoso que está libre de angustia como Lucky First Love. Si realmente no tienes nada que ver, entonces podría ser bueno como relleno mientras esperas que se emita algo más. Para mí, simplemente no tiene el nivel de dulzura de Love 020 si estás buscando un romance inocente. Por supuesto, tampoco encajaría si quieres ver algo más maduro y emocional como Here to Ear. En general, para esta revisión de Love the Way You Are, lo clasificaría como un reloj de baja prioridad. La historia es diferente en comparación con otros dramas románticos, que creo que es su principal punto de venta. Pero el resto de los factores que lo harían realmente destacar como un drama romántico está ausente. Por lo tanto, míralo por la trama única y no tanto por el romance.